Está con nosotros Pablo Salazar, es representante del UNFPA en Bolivia, que además han acompañado todo el proceso censal. Pablo, buenos días, muchas gracias por estar acá en este jueves lluvioso en La Paz. Gracias, Diego, un gusto estar acá. Para nosotros el gusto. Hablemos un poco, ¿le parece de qué manera UNFPA ha acompañado el proceso censal? ¿Desde qué momento arranca el acompañamiento? Sí, el acompañamiento empieza desde el momento que termina el censo anterior, la verdad. Entonces, ya desde el 2012 empezaron muchas discusiones regulares en la región sobre los censos, y también no fue ajeno el tema de las discusiones, las conversaciones sobre cómo le fue a Bolivia para el censo 2012. Esas son ejercicios que hacemos regularmente junto con la División de Población de la CEPAL, el CELADE, que es el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía. Yo recuerdo la primera vez haber conversado sobre el censo de Bolivia en 2014 o 2015, cuando hicimos un encuentro de sistematización en Bogotá sobre cómo había ido los censos en la región. Entonces todos los países llegaron y contaron sus experiencias, los desafíos, los retos, y en base a eso empezamos un proceso de acompañamiento. Yo a la época hacía este trabajo cuando estaba en la oficina regional en Panamá. Entonces recuerdo haber venido en 2015, 16, 17, 18, 19 y regularmente íbamos conversando sobre las preparaciones, los preparativos del censo, pero oficialmente el proceso se detuvo. Veníamos conversando de 2019 ya sobre el tema del censo. Ya se habían tenido varias conversaciones con personal técnico a nivel subnacional, con el INE, se estaba definiendo qué modalidad de censo se tenía que hacer, y vino la pandemia, y vino un momento en el cual se detuvo básicamente el mundo, y los censos no fueron la excepción. En este caso, varios países que estaban más avanzados que Bolivia, porque Bolivia tenía previsto hacer su censo en 2022, por lo tanto ya venía algunas actividades de planificación, pero había algunos que tenían previsto en el 2021, en el 2020, y el último país que hizo un censo en la región fue México, que tuvo que terminarlo apresuradamente durante la pandemia, porque ya nadie los recibía, los censistas, cuando llegaban a las casas. Asimismo, varios países que estaban previstos hacer actualizaciones cartográficas, arrancar procesos alrededor de los temas de los censos, habían parado, pero oficialmente retomamos actividades desde, yo diría, 2021, cuando ya se levantaron y había condiciones para poder retomar, a pesar de que en 2020 hubo ciertos seguimientos, pero en el proceso se necesitaba volver a replantearse el proyecto censal, porque hacer un censo implica hacer, y eso para que todo el mundo lo conozca, hay que hacer dos vueltas al Estado plurinacional, en el caso de Bolivia. Una primera es actualización cartográfica, entonces uno llega a todas las regiones del país, básicamente lo que hace es ver el país en una fotografía a gran definición, para identificar todas las estructuras, pero cuando vemos una estructura desde el cielo no sabemos si esa es una casa aquí en Serranías de Calacoto o es la razón. O sea, no podemos identificar, ¿no es cierto?, cuál es la estructura, si es un negocio, si es una casa, una vivienda. Así que hay que ir por tierra, y visitar, entonces hay que llegar y visitar cada estructura. Entonces imagínese usted lo que es visitar más de 3 millones de estructuras en el país para poder ubicar si esa estructura es un negocio, es una tienda, es un comercio, es una fábrica, o tiene eventualmente un consultorio médico, o un establecimiento, una iglesia, o es una vivienda. Entonces, en función de eso se hace una categorización de todas las estructuras, y luego uno regresa ya cuando hace el empadronamiento para poder identificar específicamente las viviendas. Claro, y además infiero que no puede haber mucha distancia en el tiempo entre una y otra actividad. Es decir, bueno, entonces arranquemos con la revisión cartográfica ahorita para el censo del 2030. No, se van a crear muchísimas estructuras, casas nuevas, van a haber cambios en el uso del suelo. Algo que era un negocio se convirtió en una vivienda, o algo que era una vivienda se convirtió en un negocio. Incluso nos pasa cuando tenemos fotografías antiguas, y uno a veces pasa, ¿no?, cuando tiene el Google Maps, por ejemplo, y ve y había una fotografía antigua, uno llega, uno trata de buscar una dirección y no hay la casa, porque no está actualizada la fotografía. Entonces, todo tiene que ser algo que tiene que ocurrir en un periodo relativamente cercano. Mientras más distantes estamos entre la actualización cartográfica y la recolección del censo, más probabilidad de error, y por lo tanto más probabilidad de que no podemos llegar a todas las personas que tenemos que llegar, y el censo busca hacer una operación universal. Entonces,
caso de Bolivia se empezó con este proceso de planificación, luego hay que conseguir recursos, entonces el censo además es un proceso costoso, se ha presentado varias veces el dato, pero cada persona censada en Bolivia nos ha costado casi $4 por persona, es lo que cuesta estamos hablando que llegar. Unos 44, 45 millones de dólares. Sí, más, yo diría que estamos bordeando probablemente entre todas fases, quizá estamos entre los 50, 60 millones, pero hay un proyecto grande que se ha financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, con recursos de Fonplata, y conseguir los fondos tampoco es algo que uno consiga de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, creo que todos sabemos que obtener una operación de crédito para poder tenerlo, el proceso, entonces también, y las adquisiciones, entonces para poder hacer la actualización cartográfica uno necesita tener tablets, necesita tener sistemas de información, capacitar gente, contratar cartógrafos, porque no todo el mundo tiene la cantidad de personal que se necesita para salir inmediatamente a hacer los procesos, entonces todo esto es una secuencia lógica que necesita ser implementado como cualquier proyecto, como construir una vía, un puente, hacer una casa. Todos hemos hecho algún proyecto alguna vez en nuestra vida profesional o personal, familiar, y siempre se necesita ese proceso. Y el censo es un proceso complejo, porque no de gana se dice que es la operación más grande en términos operacionales que tiene que hacer un Estado en tiempos de paz. O sea, solo la guerra probablemente es más grande, pero imagínese usted el desafío de llegar a cada hogar en un día preciso, en un momento exacto para encontrar a las personas. A diferencia de una votación, uno llega y solo es la población mayor de 18 años y solo la vamos y la convocamos. Uno va al recinto. centro de votación. En este caso, la montaña tiene que ir a Mahoma y no Mahoma a la montaña. Entonces, es un proceso complejo. Pero todo esto ha sido un proceso que hemos venido acompañando desde el inicio mismo y ventajosamente hoy se ha logrado una fecha icónica, fue sin duda marzo del 2024, y esta es una fotografía que tenemos de cómo es la sociedad boliviana, su estructura demográfica, cómo viven, cuántos somos, cómo está constituida esta población, en base a esta fotografía que se hizo en marzo del 2024 y que hoy finalmente podemos tener los resultados definitivos que nos permiten tener esta fotografía en un primer nivel de resolución, digamos. O sea, este momento la resolución de la fotografía está a nivel de municipio, es decir, hemos podido organizar todos los datos, el INE ha podido organizar todos los datos de un esfuerzo enorme para hacerlo en un periodo muy corto. Porque además hubo conflictos sociales, bueno, sí, no es ajeno claro, a eso, ¿no? Sí. Y tenemos ahora esta foto que está a esta escala municipal, pero el INE ya nos ha mostrado algunos insumos que están a nivel de Manzano. Cuando uno entra al Geoportal puede encontrar varios indicadores ya del país y fichas del lugar. Entonces uno puede llegar y ver 3 manzanas, dibujarlas dentro de esta aplicación y poder tener una ficha PDF de cuántas personas viven allí, cuántos son en grandes rangos de edad, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, podemos identificar los sectores en los cuales trabajan, si se han ido, ¿no es cierto?, cuando han estado embarazadas a los servicios de salud a atenderse en facilidades públicas, qué tipo de seguro de salud los cubre. Entonces, hay información muy interesante que pronto, esperamos que en algunas semanas, como lo ha ofrecido el INE, esta información incluso en la base de datos puede estar ya disponible a estos niveles, a nivel de comunidades para las áreas rurales y a niveles de manzanos, siempre guardando la confidencialidad de las personas, porque no se busca que se pueda identificar a personas específicas. Entonces son procesos un poquito delicados desde el punto de vista estadístico, o sea, más bien dicho, laboriosos, que tienen que seguirse, pero ya están a puertas, y nosotros hemos tenido, como les decía, el gusto de acompañar cada una de estas etapas en sus procesos, garantizando que se utilicen las mejores prácticas que conocemos a nivel internacional y que también han sido probadas en diferentes países de la región. Después que haya lo que llamamos trazabilidad, es decir, que podamos saber desde el momento que arrancamos hasta el momento en el cual tenemos ahora el dato, qué pasos se han dado y cuál ha sido el proceso, qué decisiones se han tomado para poder garantizar que si tuviéramos que repetirla, se puede obtener exactamente el mismo dato. Entonces, esto pasa hasta por secuencias de cómo aprovechamos y hacemos el análisis de las bases de datos. Y finalmente, también analizar la calidad en sí mismo del dato, porque podemos hacer todo bien. Esto es como cuando uno tiene un ISO en una empresa, ¿no? Entonces, me imagino ustedes tienen un ISO para la razón, seguramente, que garantiza o que busca garantizar que haya calidad. Sin embargo,
cuando hay una edición impresa, alguien va a ir a ver, ¿no es cierto?, si finalmente todo está cuadrado, si no hay un problema, si no hay una falta ortográfica que se nos escapó, porque pueden haber también errores que vienen del proceso mismo, de algún insumo. Entonces, y todo esto tiene sus secuencias y sus lógicas de cómo se van corrigiendo y qué es la mejor práctica para poder hacerlo. Yo explicaba en Tarija algo que creo que para la audiencia puede ser de interés. Un censista, pensemos que hay 500,000 personas que recogieron la información, que no estaban tan entrenadas, que fueron entrenadas durante un día, claro, que no eran funcionarios. Horas, no eran funcionarios, no es gente que hace esto todos los días. O sea, por ejemplo, a mí me cuentan que en Achumani, quien censó una buena parte de la población fue personal del ejército, fueron voluntarios del ejército que llegaron a levantar la información. Evidentemente nunca habrán hecho un censo antes de su vida, probablemente eran conscriptos que probablemente la primera vez, además que llegan una boleta censal. ¿Afuera pasa lo mismo en otros países? Le comento porque es un tema importante como lección aprendida, sí y no. O sea, hay países que todavía hacen censos como Bolivia, que hacen un censo de un día, que necesita muchísimo personal y una gran movilización logística para hacer el censo en un día en las áreas urbanas amanzanadas, como lo hizo Bolivia. Paraguay es del otro país que lo hizo en esta ronda censal, y Perú, que ya para el siguiente censo está descartando esta modalidad, pero Perú y Bolivia siguen siendo los únicos dos que hicieron específicamente para la ronda del 2020, este momento, el censo de esta forma. Y en general se está recomendando pasar a otro tipo de censo, que es un censo más bien que se hace en un lapso de 24, 30 días, que contrariamente a lo que la gente puede creer, no es más caro, a pesar de que pagamos gente, que tenemos censistas entrenados, podemos levantar usando tabletas para poder recoger la información, lo cual facilita que en lugar de estar digitando, porque ahorita hicimos papel y lápiz y luego papel y bolígrafo, y luego había que digitar todo eso, o había que escanear para poder armar una base de datos. Cuando hacemos alguna tableta es mucho más rápido la captura de la información. No termina siendo más caro, pero tiene la ventaja, una gran ventaja que puede ser importante para Bolivia, y es el día del censo en Bolivia todavía hay la posibilidad de que las personas se muevan. Entonces, yo vivo en La Paz, pero decido irme a censar en Coroico, y ya los datos de La Paz probablemente no incorporan todos los residentes habituales, que están normalmente los 364 días del año, quizá un día o unos 5 días del año estaré fuera, pero generalmente consumo y demando servicios en este municipio. Lo mismo puede pasar en Santa Cruz, en Cochabamba, o en El Alto, o en cualquier ciudad del país. Pero la gente durante un día podría irse y censarse en otro lugar diferente porque, por ejemplo, le llamaron sus dirigentes o le dijeron que si no va le van a cobrar una multa. Entonces, puede ser que se vaya. Cuando el censo se realiza en 24 o 30 días, no hay un día exacto. Las personas no pueden movilizarse ese tiempo y normalmente se obtiene mejor información del lugar donde usualmente habitan las personas. También hay más desafíos. A veces la omisión, es decir, la posibilidad de que no recojamos la información de más personas es también más alta, hay más probabilidad de ello. Pero la información va a ser de mejor calidad porque es personal que tiene entrenamiento. Y regresando al ejemplo que decía, en el caso, por ejemplo, de acá, un censista que no necesariamente tiene la formación, llega a una casa, está haciendo su primera boleta, asumamos, y pregunta a los miembros del hogar, entonces, y de pronto, yo que sé, tiene a la señora María, pero en lugar de registrarla como mujer, la registra como hombre, porque se equivocó en donde puso la marca, y después resulta que la señora María es un hombre que tiene un hijo de 12 años. Entonces, ¿a quién le creo? ¿A la declaración del censista que tomó la información como mujer, o al hecho de que probablemente puedo analizar el nombre y ver que probablemente podría ser una mujer, pero tiene además un hijo? Hay otras características que me ayudan a ver, y al final tengo que hacer estas correcciones dentro de las bases de datos en todo censo del mundo, más cuando hay más errores, pero es el proceso de consistenciación. Entonces, además de que yo tengo el dato preliminar, desde que lo digito hasta que lo entrego, tengo que hacer una serie de análisis de consistencia que tienen que seguir igualmente una serie de normas y criterios. Nosotros hemos tenido el gusto de acompañar al INE en cada una de estas etapas, y podemos decir que de verdad el censo ha sido procesado con muy buenos estándares de calidad, de una forma tremendamente transparente y con total trazabilidad respecto a las decisiones que se han ido tomando para poder cerrar la base de datos y entregar los resultados finales a la sociedad boliviana. Los resultados de un censo, más allá de saber cuántos finalmente somos, cuántas personas vivimos acá,
y en qué proporción en el área rural, en el área urbana, en qué ciudades. Más allá de eso, sirve para tener insumos para los gobiernos, que en el caso de Bolivia se renueva el gobierno nacional en noviembre y los subnacionales en mayo, y que este debería ser, diríamos, el punto de partida para ver cuántas familias, por ejemplo, tienen vivienda digna, cuántas familias tienen acceso a servicios básicos, de qué manera ha mejorado la política de vivienda, el acceso a educación. ¿Qué datos le llama la atención, Pablo, que nos ha arrojado este censo y que deben las autoridades poner una mirada? Sí, creo que los grandes números nos dan muchas pistas de cambios, pero además la gran ventaja del censo es su nivel de granularidad, es decir, es como cuando yo tengo la foto de Bolivia tomada con un satélite hace 20 años, probablemente no podía distinguir nada. Hoy si voy aumentando la fotografía voy a poder encontrar cada casa, porque simplemente tengo mayor nivel de resolución. El censo es el mayor nivel de resolución posible de una operación estadística. Nadie nos va a poder decir, por ejemplo, en dónde tenemos los desafíos de la población que no está vacunada, por ejemplo, o que está fuera de la escuela. Entonces, no es solo el cuánto. Entonces, este momento el censo nos dice, por ejemplo, que ha aumentado mucho la escolaridad, pero todavía tenemos 3% de la población, de acuerdo a los mismos datos del censo, que debería estar en educación primaria y que no está en primaria. ¿Dónde está ese 3% para poder terminar de garantizar que todo niño, toda niña está dentro de la educación? Esa es la información que el censo nos permite obtener. Entonces, no solo saber que nos falta 3, sino que además existe esto. Vemos, por ejemplo, avances enormes, por ejemplo, en Internet. Pero yo, ¿cómo le pido a las empresas de telefonía celular, por ejemplo, que aumenten cobertura si no sé dónde no hay Internet? Este momento la información nos permite saber con precisión, por ejemplo, en qué zonas del país no hay Internet. Podemos eso juntar con las coberturas y saber, ¿es un problema de cobertura, es un problema de calidad, es un problema de falta de acceso y de capacidad económica? Entonces, ayuda a definir políticas públicas desde la infraestructura hasta temas como la educación o la salud, evidentemente la vivienda, la provisión de servicios. Pensemos que todavía hay alrededor del 92%, si me acuerdo bien, de la población boliviana tiene acceso en las zonas urbanas de electricidad. Eso quiere decir que todavía hay 8 de cada 10 que no la tienen, porque no son conexiones legales o porque quizá no la tienen definitivamente, que son zonas nuevas que no tienen servicio. Uno puede identificar esto y para poder ver primero dónde están, pero voy a poner otro ejemplo. Tenemos, por ejemplo, urbanizaciones de alto poder adquisitivo, por ejemplo, en Mayasa. No tienen agua por red pública. Compran tanquero. Pero van a aparecer, ¿no es cierto?, como que no tienen una conexión domiciliaria de agua mejorada, por ejemplo, por red pública. Ayuda a definir, ¿no es cierto?, prioridades. Voy a dar allí o dónde empiezo a proveer el agua potable. Puede haber diferentes niveles. También porque la información del censo me permite estratificar y saber si ese hogar, por ejemplo, en principio, por ejemplo, por el criterio de NBI, es un hogar pobre o no es un hogar pobre. Por lo tanto, puedo focalizar, si este es el criterio, empezar a trabajar, por ejemplo, la cobertura de agua potable por los hogares pobres y no probablemente por los hogares más ricos. Entonces, también hay esta información socioeconómica que es muy útil y que nos permite estratificar. Para el nuevo gobierno, una necesidad va a ser si es que tiene que ajustar precios, por ejemplo, de combustibles, si tiene que ajustar precios en la divisa. Realmente va a haber impactos económicos que necesitan ciertas medidas de compensación. El censo puede ser una gran herramienta y va a ser, estoy seguro, una gran herramienta para ayudar a identificar dónde se encuentran esas poblaciones que debemos cubrir y proteger de forma ya muy específica, ¿no? Entonces, esta es la gran ventaja de contar con esta hoja de ruta de información, primero para hacer políticas de corto plazo, y el otro tema es que los censos, como se hacen cada 10 años, también me permiten hacer proyecciones de población y tener una idea no solo de qué va a pasar hoy, cómo está hoy, sino cuál va a ser la tendencia y cómo va a ocurrir esto para los próximos años. Entonces, por ejemplo, hemos venido construyendo en los últimos 10 años, 12 años desde el censo anterior a hoy, más cobertura de educación primaria en todo el país. Pero resulta que cada
el censo y las últimas encuestas de demografía nos muestran que en lugar de que vaya creciendo la población infantil de niños menores de 5 años, va cayendo. Cada año nacen menos niños. Por ejemplo, este momento, una de las razones por las cuales, por ejemplo, las vacunas, 1,5 millones de vacunas fueron suficientes para sarampión, es porque la expectativa era que había más niños de los que realmente hay. Cuando ajustamos con las cifras, por ejemplo, de encuesta de demografía y salud, habían nacido en el último año aproximadamente solo 160,000 niños y no más de 230,000 como estaba previsto. Entonces, uno necesita menos vacunas, necesita menos espacios para la educación primaria, y esos recursos puede ahorrarlo para mejorar la educación secundaria, para mejorar quizá otros aspectos de la salud pública. Entonces, este tema de saber además las tendencias y hacia dónde va, ayudará no solo para que tengamos hoy por hoy mejores inversiones, sino prever también qué tipo de Estado, cuál es la cobertura y hacia dónde tienen que ir poco los servicios en los próximos 10, 15, 20, 30, incluso 50 años, ¿no? ¿Cuántas personas adultas mayores más vamos a tener? ¿Cuál va a ser los desafíos que tiene la seguridad social? ¿Cuáles son los desafíos en términos de nuevas enfermedades que podrían estar apareciendo en la región debido al cambio demográfico que estamos observando? Toda esta es información también que nos va a dar el censo y que va a ser muy rica, y estoy seguro que nos va a dar mucho que conversar para los próximos años. En su experiencia, Pablo, porque no solamente ha estado, diríamos, usted como profesional acompañando a través de UNFPA este proceso censal, sino también en otros países. En su experiencia y al revisar y al tener los datos, ¿qué le llamó la atención? A mí, por ejemplo, el tema de vivienda de alta calidad, de 39.3 el 2001 al 66.9%. Es decir, las personas mejoraron sus viviendas, el doble de personas de la población mejoró sus viviendas. Todos estos indicadores de vivienda, agua potable, saneamiento, electrificación, internet, telefonía, coberturas de servicios de salud, coberturas de educación, todos mejoran de forma sustancial. Yo creo que, y eso es algo que era previsible, porque ha habido una inversión pública importante, sustantiva en los últimos años. A mí, de las cosas que me sorprenden, o que me gusta tener información y que creo que es muy útil y todavía no vemos las dimensiones, módulos nuevos que no se habían aplicado antes. Entonces, por ejemplo, por primera vez tenemos una idea bastante más precisa sobre discapacidad dentro de los hogares que todavía tenemos que analizar. Tenemos información sobre movilidad cotidiana. Por ejemplo, o sea, saber que 100,000 personas al día, por ejemplo, se mueven del Alto a La Paz y entre La Paz y el Alto para poder trabajar o estudiar, ya es un tema supremamente sustantivo para poder entender la dinámica. O sea, ya no podemos pensar el municipio de La Paz como un municipio que no dialoga con el Alto. Tenemos que pensar esto como un área metropolitana, en la cual hay políticas públicas y donde los ciudadanos y las ciudadanas pueden verse atendidos en sus dos lugares donde están en este momento contribuyendo. Entonces, económicamente contribuyen en La Paz muchas veces, pero viven en el Alto. Entonces, ¿por qué no pueden consumir servicios de salud en La Paz? Y tienen que consumir solo servicios de salud en el Alto, cuando pasan su día probablemente y pasan más tiempo quizá en el municipio de La Paz que en el Alto. Lo mismo pasa en Santa Cruz. Entonces, entre Guarnes, Cotoca, el mismo municipio de Santa Cruz, hay una movilidad enorme entre todos estos municipios. Es necesario repensar el modelo de desarrollo, ya no solo en la infraestructura, en el servicio de transporte, en el agua potable, en el saneamiento, sin duda en la basura. Hay que pensarlo en estos flujos de personas y en cómo está integrada económicamente una región, dejando un poco el viejo paradigma que hemos tenido en América Latina de que los municipios son casi autocontenidos. No hay esta relación, no se coordinan muchas políticas e incluso existen a veces problemas de límites. Bueno, La Paz es tremenda, el problema de límites, claro, ¿no? Que se está cayendo una casa y dice, no, pero es que no es La Paz no ha dado la autorización. Ah, es que dio Palca, pero no es La Paz. No, es que Palca me dio la autorización, pasó con todo. Entonces, todo esto implicaría que si queremos desarrollar adecuadamente el espacio en el cual vivimos, más coordinación entre todos, armonización de normas y estándares, todos deberíamos tender a tener, ¿no es cierto?, criterios similares para poder evitar justamente este tipo de cosas. Y lo mismo pasa en Cochabamba, y lo mismo está empezando a ocurrir en Tarija, donde hay también municipios rurales que ahora están trabajando en zonas urbanas. Entonces,
Estos cambios en términos de la metropolización creo que son también muy sustantivos. Otra cosa que no se ha hablado tanto, pero que ya se viene viendo desde hace rato, es esta tendencia en general a la participación económica de las mujeres en el mercado laboral. Bolivia es el país que más alta participación femenina tiene en el mercado laboral, de toda América Latina. O sea, más que México, que Brasil, que Chile, que cualquier país de la región. Entonces, el censo, como nos van mostrando las encuestas anteriores, las de empleo y otras encuestas, Bolivia tiene básicamente casi 7 de cada 10 mujeres están participando en el mercado laboral. No quiere decir que en las mejores condiciones, con los mejores salarios, con tiempos adecuados. No laboral formal, diríamos. Puede que, algunas pueden ser, muchas en el sector formal, quizá no, otras más. Ese es un tema a analizar. Ahora tenemos mejor información para tratar de entender un poco la dinámica que tenemos a nivel de cada uno de los municipios del país sobre el tema laboral. Pero el hecho es que las mujeres han reclamado un espacio en la sociedad de participación activa en los mercados laborales que es mucho más alto que otras regiones. Hay países de mayor nivel de ingreso y mayor nivel de desarrollo humano en la región, por ejemplo en Centroamérica, que son considerados países de altos ingresos donde las mujeres participan, menos del 50% de las mujeres participan activamente en el mercado laboral. Entonces, Bolivia tiene este potencial. Las mujeres tienen que hacer muchos ajustes, pero es una reivindicación que yo creo que vale la pena plantearse desde el punto de vista de este empoderamiento de las mujeres para poder participar, no únicamente en la parte política, no únicamente en términos de poder tomar mejores decisiones sobre su propia salud, pero además en términos laborales, y todo esto configura un cambio estructural, yo creo, dentro de la sociedad boliviana en los últimos años que se va consolidando. Entonces, mucha de esta información es muy interesante de analizar y termino con algo que creo que fue una sorpresa mayúscula para todos, y es la velocidad, que tiene mucha relación con esto además, la velocidad a la cual cae la fecundidad en Bolivia. Nosotros hemos pasado estudiando el último año a raíz de los datos preliminares del censo, hemos empezado a ver otras fuentes de información, además está la encuesta de demografía y salud que hemos trabajado mucho, y hemos encontrado algo muy interesante. Las mujeres bolivianas siempre tenían, desde como el 2008 que está medido, en 2008-16 se observa, en el 2023 se confirma, las mujeres querían tener aproximadamente 2.1 hijos en promedio. Era la expectativa de fecundidad, pero las mujeres tenían primero como 3.4 en el 2008, después tenían 2.9 en el 2016, y finalmente en esta encuesta última y en el censo observamos una fecundidad de 2.1 hijos por mujer. Es decir, hay una reducción sustantiva, pero no es que ha cambiado mucho la expectativa. Las mujeres ahora quisieran tener 1.9 hijos, tienen 2.1, se ha reducido mucho la brecha entre la fecundidad que se observa respecto a la que las mujeres desean. Es una muy buena noticia, pero esta reducción tan rápida de la fecundidad, que es lo que ha llevado a estas divergencias, ¿no? Las proyecciones del INE esperaban que haya más de 12 millones de personas en Bolivia, porque esperaban alrededor de casi 500,000 de nacimientos más de los que existieron. No se dieron, en buena medida por esta tendencia a la reducción en la fecundidad que han tenido las mujeres en los últimos años, y creo que esta velocidad, el hecho de que aumentemos tanto la velocidad de este proceso que llamamos la transición demográfica, es algo que vale la pena resaltar mucho en Bolivia, y que se convierta también en una oportunidad para el futuro. Esto va a permitir que aceleremos mucho lo que llamamos el bono demográfico, que sea más intenso en los próximos años y que haya más posibilidades de que capturemos eso para poder tener más crecimiento económico en el país. Entonces, es un cambio positivo, trae sus desafíos a mediano plazo, porque siempre esto lleva también a que pensemos que también el proceso de envejecimiento se va a acelerar un poco, va a venir más cerca, pero es un proceso inexorable que tienen todas nuestras sociedades. Pero interesante ver cómo la sociedad boliviana ha logrado en su conjunto este avance importante en los derechos de las mujeres. Pablo, a tiempo de agradecerle el que nos haya acompañado, una última pregunta. Ustedes como UNFPA, después de tener estos datos finales, ¿van a acompañar de repente alguna iniciativa o encabezar una iniciativa con las nuevas autoridades, ya sean nacionales y subnacionales, como para presentarles algunos datos ya cernidos, trabajados y decirles en limpio, porque a veces pasa que los funcionarios les cuesta bastante, parece, interpretar los datos, o les da bastante flojera? Entonces, hacerles la tarea
y decirles, bueno, miren, esta es la hoja de ruta, esto nos ha demostrado, por acá vamos. ¿Van a hacer algo así? Hay tres grandes cosas que queremos hacer como actividades generales, ¿no? El uno es promover en la comunidad científica, pero también con el sector privado y con otros actores, el uso activo de la información. O sea, mientras más personas puedan utilizar esta información y democratizar el uso de la información, va a ser mucho mejor porque necesitamos muchas manos para poder hacer este proceso. Es un primer punto en el cual estamos arrancando ya. Tenemos la Universidad de Cochabamba nos va a ayudar en el proceso de ir capacitando a diferentes actores para poder utilizar activamente estas bases de datos. El segundo gran tema que tenemos es avanzar también en una serie de publicaciones estratégicas. Esta información, junto con las proyecciones poblacionales que vienen ahora en octubre, van a ayudar a pensar y prever justo este escenario de mediano plazo. Y, o sea, hay muchas cosas que reflexionar, que escribir, entonces vamos a estar alentando también con la comunidad científica, académica, el que podamos profundizar en estudios ya más causales y de prospectiva alrededor del tema, incluyendo un análisis de situación poblacional que va a ser clave para nosotros el próximo año en Bolivia. Y el tercer gran tema es este, o sea, empezar a incidir en temas de política pública con los datos. Entonces, este censo brinda la oportunidad de que el nuevo plan de gobierno y el plan quinquenal que tiene que hacer el nuevo gobierno pueda realmente basarse en evidencia importante. Para eso estamos preparando un conjunto de información y además es clave la elección gubernamental de los gobiernos intermedios del próximo año, porque imagínese usted que estamos en este momento proveyendo servicios de salud y educación a nivel de los municipios con datos de hace 10 años o 12 años. Entonces, no existe una consistencia, una coherencia en muchos casos en la información que estamos utilizando para la toma de decisiones. No sabemos exactamente cuántos niños tenemos, cuántas mujeres en edad fértil, las asignaciones de personal médico están en muchos casos hechas en función de hipótesis que no son realistas. Esto va a permitir que avancemos en los planes territoriales de desarrollo integral que permitirían justamente los PTDIs hacer estas nuevas planificaciones. Y entonces es toda una cadena de temas que esperamos terminar en los próximos años. Va a tomar 2 años probablemente hacia adelante, pero para nosotros absolutamente prioritario el que esta información sea utilizada y también poner a disposición del nuevo gobierno procesamientos ya más estratégicos, como por ejemplo, ¿dónde está la población más pobre del país? ¿Cuál es el nivel de pobreza multidimensional que estamos en este momento trabajando? El avance que tenemos en objetivos de desarrollo sostenible en el país con la información del censo e identificar estos lugares donde se necesitan hacer priorizaciones de política pública, incluyendo mapas. Por ejemplo, tenemos políticas de reducción del embarazo adolescente, por ejemplo, en Bolivia, que han logrado reducciones importantísimas, pero no sabemos dónde ocurren. O sea, si además podemos focalizar esos esfuerzos de una forma mucho más específica, todos vamos a poder hacer que las intervenciones sean más costo efectivas, que tengan más impacto, y este es el gran desafío que tenemos con esta información, así que seguramente nos estaremos viendo cuando ya tengamos esta información nosotros procesada. Con gusto, abiertas las puertas de la razón justamente para ir desmenuzando estos datos. Pablo, ha sido un placer, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Un gusto estar acá, gracias. Pablo Salazar, representante de UNFPA en nuestro país.